Buenos días, estimados estudiantes. Estamos aquí de nuevo para verificar temas con respecto a la parte de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para grado 11 con respecto a Biología CTS. El tema que vamos a trabajar hoy es el tema de desastres naturales, impacto sobre los organismos y el medio. Subtemas correspondientes a calentamiento global, efecto invernadero, lluvia ácida. Para ello, vamos a desarrollar una terminología normal. La segunda parte de este taller tendrá que ver con la parte de la terminología de genética y experimentos de Mendel, que será para la semana 3. Para este taller haremos una retroalimentación en CTS en los aspectos más fundamentales de lo que tiene que ver con el calentamiento global. Para ello dispondremos de la semana del 13 al 17. Como podemos observar, el calentamiento global se ha ejercido en el mundo en los últimos años y se ha recrudecido por el efecto invernadero, producido obviamente por varias características, en las cuales tiene que ver el Sol como ente natural, haciendo parte de la nueva caracterización de lo que tiene que desarrollarse dentro de este marco de implementos acerca de la contaminación del mundo. Como podemos ver, este efecto invernadero es producto de los rayos del sol y de la incidencia del hombre en todos esos factores que tienen que ver con la contaminación, específicamente aumentando la temperatura a nivel global. Esta temperatura se ha caracterizado en los últimos años por tener un incremento más o menos entre el 1.5 y 2 grados centígrados más o menos. Cabe anotar que a medida que va pasando el tiempo, la temperatura va subiendo. Producto de ello, la acumulación de gases en la atmósfera, como por ejemplo el CO2, el llamado monóxido de carbono, parte de lo que tiene que ver con metano, óxido nitroso, óxido de azufre y el llamado CO2 equivalente, producto de los carros o de todo el parque automotor que se tiene hoy en día y de los diferentes medios de transporte. También podemos observar aquí en este recuadro cómo el aporte que se está haciendo, ya sea desde el parque automotor, de las fábricas, de inclusive las plantas nucleares, inclusive también los efectos de la electricidad como tal. Se categoriza dos aspectos importantes. Uno, que este efecto invernadero, al presentar emisiones de gases en la atmósfera, aumenta la temperatura, pero con ello también aumenta la caracterización de establecer nuevas relaciones con el agua. Este aspecto ha hecho que, como consecuencia de estas nuevas reacciones con el agua, se produzcan los llamados ácidos. Entre ellos tenemos el ácido sulfúrico, el ácido carbónico y el ácido nitroso. Cada uno de estos ácidos llega a la atmósfera o se encuentra presente después de realizarse muchos tipos de reacciones. Estas reacciones, preferiblemente con el agua, van a formar la denominada lluvia ácida, que en consecuencia en los periodos de invierno va a aumentar característicamente debido al mal clima que hoy tenemos en la región, producto del efecto invernadero. Para ello, debemos de tener en cuenta que la contaminación ha ejercido una presión y esta lluvia se desarrolla normalmente y en consecuencia a cada uno de los factores del clima que nosotros podemos desarrollar. Se calcula que hoy en día la lluvia ácida tiene unos valores de pH más o menos sobre el 5%. De continuar con esta aceleración de los gases de efecto invernadero, aumentará en consecuencia la cantidad de ácidos en la atmósfera y esto producirá como tal lluvias ácidas que aumentarán obviamente los niveles de pH. Se calcula que para por lo menos dentro de unos 50 años los niveles de pH deben estar en 3 y en 4, donde manifiesta un nivel de acidez bastante importante para los ecosistemas. Otro aspecto que generaliza este comportamiento del efecto invernadero con la acumulación de gases y su consecuencia sobre la lluvia ácida también es el rompimiento de la capa de ozono, porque por el efecto de los diferentes contaminantes que vemos en el recuadro
y algunos que son de acción del hombre, también encontramos otro tipo de contaminantes especialmente muy dañinos para la atmósfera. Entre ellos están los llamados fluorocarbonados o la combinación de ambos, que con el tiempo van subiendo a la atmósfera, van interactuando a través de reacciones con la capa de ozono y la van rompiendo para extender normalmente una abertura que hoy en día se calcula que es de 1/3 de la atmósfera de la Tierra. Como consecuencia de ello, podemos pensar que este rompimiento generará la entrada de rayos de luz que por consecuencia seguirán aumentando la temperatura, más la acumulación de estos gases. ¿Producto de quién? De la industria, el transporte y la minería. Podemos observar cómo en los últimos años se ha ido aumentando los factores con respecto a esto. La acumulación de estos rayos que dependen también de las concentraciones y las emisiones de CO2. Por ejemplo, aquí en la gráfica número 1 de las emisiones de CO2 según los medios de transportes, podemos ver que las cargas aéreas son las que más aportan acumulación de gas de CO2 al circuito atmosférico, seguido por los camiones, los trenes y los portaaviones. Estas equivalencias están dadas en 0.5 metros cúbicos por cada 1000 kilogramos de cantidad de CO2. A eso lo llaman una verificación de paleta en kilómetros. Por otro lado, los índices de evolución de emisiones de CO2 para este efecto presuponen la cantidad de algunos aislamientos totales. Entre ellos ubicamos varias concernientes a diferentes funciones, cada quien determinando los diversos estancias que podemos representar dentro de estos cuadros. Entre ellos tenemos acumulaciones relativas a los principios de estos gases. Por ejemplo, a medida que ha pasado el tiempo, desde 1991 hasta el 2006, que esta tabla representa hasta ese año de datos, vemos cómo se ha incrementado en la curva las emisiones de CO2. Es decir, la cantidad de toneladas y los índices de evolución de estos gases han aumentado conforme ha aumentado la infraestructura industrial, de transportes y también el factor antrópica del hombre. Entonces, en el 2006 ya se ve una acumulación de 150 toneladas de gas para esa época. Podemos seguir pensando que irá aumentando mucho más en el tiempo. Bueno, el efecto invernadero nos produce a nosotros unas emisiones de gases bastante notables. Estas emisiones de gases dependen de la minería, que a su vez se divide en dos factores: factores no metálicos y quema de bosques. En la parte de la minería podemos ver que el petróleo y el carbón, que son los digamos minerales que más se extraen, son aquellos que reflejan los combustibles y aquellos que reflejan hoy la quema de bosques. Esta situación ha hecho que, por ejemplo, en la extracción del petróleo se deriven varios de sus compuestos, entre ellos ACPM, alquitrán, gasolina, querosene, diésel y asfalto. Estos derivados del petróleo, por efectos de la combustión, van a producir los gases que hoy conocemos como CO2, como metano y como óxido nitroso, a través de un proceso llamado cracking, que es un establecimiento en las refinerías, el cual, generado por combustión, produce estos derivados, pero a la misma vez produce estas emisiones de gases que a la postre resultarán también en el aumento de otras emisiones de gases producidas por los transportes, por los carros y por cada una de las acciones de la civilización humana. Por el otro lado está la extracción del carbón, que genera hoy en día, a través de la industria minera, varios derivados del carbón, entre ellos el grafito, carbón mineral, la antracita, el coque, la turba, la hulla, que se utilizan para diferentes procesos. También generados por combustión, parte de los bosques que son quemados diariamente por la acción inadecuada del hombre o por otro tipo de acciones que siempre llevan al poder adquisitivo, se genera el carbón vegetal. Esta combustión también a la postre genera también lo que llaman emisiones de CO2, de CH4 y de NO2.
Normalmente estas emisiones representan otras características que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. En ella encontraremos diferentes tipos de emisiones que los vamos a desarrollar y los vamos a ver en esta instancia. Podemos ver cómo esta acumulación de gases presentes en la atmósfera delimitan la acción natural del hombre. Entonces, esta emisión de gases produce alrededor del mundo diferentes cambios en los rayos de la luz. Al romperse la capa de ozono, el espectro de luz va a cambiar por completo. Entonces, emisiones de la luz visible que normalmente entraban cuando el mundo no tenía tanta contaminación, hoy en día se ven desprotegidos por la acción o por la falta de la capa de ozono. Entonces, rayos como por ejemplo los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta, también otros factores como los rayos infrarrojos, están penetrando en la atmósfera produciendo un alto nivel de calor, también produciéndose otro tipo de alteraciones a nivel de orden biológico y de salud en los seres humanos y en los otros organismos. Esta acumulación de efecto que nosotros vemos en lo que tiene que ver con la atmósfera ha producido también el efecto de que los rayos, por efectos de la cantidad de acumulación de CO2 y las moléculas de metano, se queden en la atmósfera rebotando. Este rebote hace que aumente la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta las condiciones de efecto invernadero de los gases. La capa de ozono, al no poder cumplir su función porque ha sido rota y permite la entrada de estos rayos, ha dejado desprotegida la naturaleza. Producto de ello, tenemos que hoy en día se produce gran cantidad de emisiones de calentamiento que van aumentando en el orden ya entre los 3 y supuestamente, si seguimos así, por ahí entre unos 30 40 años estarán aumentando hasta en 4 grados en la atmósfera. Por ejemplo, en nuestra ciudad de Bogotá, en los últimos 100 años la temperatura ha cambiado casi en el orden de los 9 a 10 grados centígrados. Podemos pensar también que esto supone una alteración de los registros del orden de lo que tenemos que pensar como parte de la salud y como parte del bienestar del ecosistema. En la siguiente diapositiva que vamos a observar, podemos ver cómo a través de este proceso de calentamiento de la atmósfera y de la entrada de los rayos se van a producir consecuencias de aumento de la temperatura, descongelamiento de las aguas sólidas, el cambio climático y también el efecto de este tipo de contaminación al producir enfermedades respiratorias de diferente índole, como por ejemplo el EPO, la neumonía, bronquitis, asma a nivel del hombre y en las otras animales, produciendo mutaciones que no son benéficas para el ecosistema. Aquí encontramos por ejemplo las 10 principales causas de muerte relacionadas con el medio ambiente. Ustedes podrán verificar estas 10 condiciones a medida que lo desarrollen en su cuadro y en sus apuntes. Podrán verificar también en los enlaces que se deje acerca de lo que tiene que ver con esta parte, y podrán verificar las instancias importantes de las 10 causas de muerte que representan este tipo de acumulación de gases en la atmósfera, tanto en el hombre como en los diferentes organismos, tanto en la fauna y en la flora. Ese cambio climático nos llevará progresivamente a la destrucción. Entonces pueden encontrar una relación entre las 10 causas principales de muerte, como por ejemplo estas que vemos acá en los humanos. En otros animales podremos ver otra ocasión como el deterioro de los bosques, el aumento de la capacidad de tolerancia de los mismos animales hacia los diferentes climas, los cambios mutagénicos, el desarrollo de actividades de otras especies que no teníamos nosotros previstas dentro de nuestra conclusión. Entonces, estudiantes, espero que esta explicación les sirva para corregir aspectos del entendimiento de cada uno de los procesos de los efectos de contaminación sobre el medio ambiente y les ayude a desarrollar un mejor trabajo en sus guías, un mejor trabajo en sus talleres y en sus clases, y también para que puedan tener un mejor entendimiento en las competencias a nivel de resolver sus evaluaciones pertinentes a la parte de saber. Muchas gracias.